Está con nosotros en este primer bloque el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli. Tognoli, bienvenido, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. A mi criterio, creo que vamos a coincidir muchos comunicadores, muchos actores de la vida social, política, judicial de Santa Fe. Su detención fue el hecho institucional más importante, por donde se lo mire, por la gravedad, por el impacto, por la repercusión que tuvimos los santafesinos en este 2012. Y me agendé tres pequeñas frases. Fui el jamón del sándwich, parecía el aloe vera por la cantidad de propiedades que tenía, y vuelvo como Montecristo. Tres frases que le escuchamos a usted apenas recuperó la libertad tras 15 días de detención, 2 semanas de detención, que tuvo que enfrentar usted en la delegación de PCA en Fisherton, en la ciudad de Rosario, a partir de una investigación, bueno, que es de público conocimiento y que tratamos profusamente aquí en Zona Crítica. ¿Las tres frases siguen intactas en su cabeza? Las tres frases siguen intactas en mi cabeza. Sigo sosteniendo que fui el sándwich, fui el jamón del medio del sándwich, por cuanto quedé en el medio de un caso político. Así lo sentí yo, se politizó el hecho y yo me consideré en su momento un preso político. Conforme a las distintas versiones periodísticas que venían de Buenos Aires, donde se me daban a conocer que tenía diversas cuentas bancarias, flota de vehículos, propiedades, campos, yates, aviones. Obviamente que en ese momento tenía más propiedades que la aloe vera, como lo dije. Y también sigo sosteniendo que volví como Montecristo porque quiero que se sepa toda la verdad de lo ocurrido, toda vez que yo tuve que dar explicación fui detenido por algo que no hice y que ni sabía que había ocurrido. Fíjese que cuando ese día, viernes 19 de octubre, siendo alrededor de las 6:40 horas, me llama el ministro Lamberto para que le explique, dado que tenía la TV pública en la puerta de la casa, y había salido en el diario Página 12 que se me iba a detener y a llenar mi domicilio, cosa que nunca se hizo, mi domicilio nunca fue allanado, que le explicara, dado que el diario daba a conocer que con mi clave se había chequeado una patente de un vehículo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y como así que salían unas escuchas telefónicas con un supuesto infractor a la ley 23737. Que en ese momento le expliqué al ministro que en mi vida había tenido clave del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que yo lo único que hacía como jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicción y como jefe de policía también, era solicitar claves para los empleados, porque así lo marca la ley. Yo como director de droga no podía peticionarme una clave para mí, la tenía que peticionar el jefe de policía. Y usted cuando recibe, eso se pide con nombre, apellido, número, documento, viene asignada en sobre cerrado, se le asigna al personal que ha sido designado, se le entrega mediante acta. El personal coloca la clave o contraseña, ya que son sinónimos, pero para ingresar a la página, no al sistema, dado que para ingresar al sistema tiene que colocar una clave personal que él mismo elige en ese momento, que es alfanumérica, con lo cual dicha clave pasa a ser personalísima y usted puede ingresar desde cualquier computadora o de un teléfono celular que tenga internet a la página. Entonces, ¿cómo se explica que usted, que tuvo preso 15 días, termina en esta etapa del proceso con una falta de mérito que no es el archivo de la investigación alrededor de usted, pero es un paso importante para acercarse al sobrecimiento? Digamos, usted con falta de mérito, preso 15 días. Beto Fernández, titular de la clave que se le imputaba a usted, y el cabo Carlos Quintana, procesados por encubrimiento, sin ni siquiera 15 minutos de detención, digamos. ¿Cuál es la explicación que tiene esto? Sin que esto signifique que hay que privar de la libertad a nadie, ¿no? Si no hay pruebas contundentes, pero se probó que no había en esta causa pruebas contundentes contra usted y sin embargo enfrentó 15 días de prisión. Digamos que
La privación de la libertad es un bien que la Constitución protege tanto como el de la vida, ¿no? No, obviamente, en el caso mío en particular, en un primer momento se había invertido la carga de la prueba, dado que un informe incompleto y erróneo del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de quien llevaba la investigación, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para ser más preciso, el inspector Oliveira, donde coloca el informe, conforme a lo que yo he leído del expediente, que en razón de ser el titular de la clave, cosa que no era, y un mensaje de texto, era quien le brindaba protección a Ascaini. Fíjese que yo ese día, viernes 19, digo ante los periodistas de acá Santa Fe que yo nunca había tenido clave, lo cual a posteriori demostré, y el día sábado, en el diario, una nota que escribe Leo Graciarena, La Capital, de La Capital, el mismo investigador dijo que mi respuesta había sido infantil, si decir la verdad es ser infantil, que vivan los infantiles, y que tenía el IP de donde había salido la consulta. Fíjese que no existió nunca una investigación de parte de la PCA, dado que el IP nunca existió. No existe IP. El IP es la posibilidad que tiene un informático de establecer la identidad, es como la identidad de una computadora, es como el documento de identidad, pero en este caso una computadora, es decir, bueno, esta clave se consultó desde la computadora del domicilio de Toñoli, de Galeano, de quien sea, firmada en Tostado o en San Javier. Digamos, puede establecer con precisión de dónde se hizo la consulta. Esto no se pudo precisar nunca porque no había posibilidad de hacerlo. No había posibilidad de hacerlo, dado que el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en esa fecha, es decir, remontándolo al año 2009, no lo llevaba. Otra prueba que no había investigación, a mí me la da el día 22 de octubre, Telpuc, el jefe de la Policía Federal, cuando me conduce a Fisherton. De PCA, perdón. Cuando me conduce a Fisherton, que me dice que a mí no me habían investigado, que yo me había cruzado en la investigación. Entonces le pregunto en qué me había cruzado, y me dice cuando chequeé las patentes de los autos. Le digo, si yo no tengo clave, ¿cómo me voy a chequear? No, si voy a tener clave. Entonces le tuve que explicar que lo que figuraba Foja 82, que decía Dirección de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Damián Toñoli, SEGU 210183, significaba que esa clave había sido asignada a la Dirección de Droga y que había sido pedida por Toñoli, que era el director conforme lo establece la ley, pero que Toñoli no era el usuario. Me dijo, no, vos sos el usuario. Bueno, tengo que decir, quédate tranquilo que yo te lo voy a demostrar que no lo soy, cosa que ocurrió. Se probó eso, como usted lo dice en el expediente. El viernes por la tarde-noche se libró la orden de detención contra su persona. La firmó el juez federal Vera Barros. Sin embargo, usted se termina, entre comillas, entregando o poniendo a disposición de la justicia el domingo por la noche. A muchos le cuestionaron por qué estuvo tantas horas, digamos. Algunos decían prófugo, otros decían, si está el pedido de captura, ¿por qué si a la mañana había dicho que se ponía a disposición de la justicia, Toñoli no aparece? Nunca se lo preguntaron, y ahora que tengo la posibilidad me gustaría saber qué pensó durante esas horas. No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo ese día viernes 19, alrededor de entre las 15 y las 16 horas, me retiré de mi despacho, ya habiendo presentado la renuncia en hora de la mañana. Estaba con un cuadro febril, encima los nervios que acarreaba en su momento. Me dirigí a mi domicilio, lugar donde me encontré. Llamé al abogado, el doctor Hauchen, quien me manifestó que se iba a comunicar con vuestra señoría, es decir, con el doctor Verabarro. Hay un escrito en el expediente donde el doctor Hauchen explica todos los motivos, todas las diligencias que realizó, tanto de su teléfono particular como también del teléfono del estudio, tratando de ubicar al doctor Verabarro. Lo llamó a su domicilio, llamó al juzgado, y el día domingo, una vez repuesto de la dolencia que tenía, me presenté espontáneamente ante las tropas de operaciones especiales, dado que no tenía nada que esconder. Vuelvo a repetir, tuve que explicar algo que no hice y ni sabía que había ocurrido. Algunos consideraron que esa situación tal vez pudo haber empujado a la justicia, al juez, a dictar a continuar con la detención y a denegar la
la excarcelación. Estuvo en su casa entonces. Yo el día viernes por la tarde y sábado y domingo estuve en mi domicilio. Hay situaciones que aparecieron en el marco de su detención que a mí me gustaría poner en claro y escuchar su versión. Tuvo que, la fiscal Betiolo tuvo que tratar de asegurarse la prueba o cierta prueba que era inexistente. No me voy a cansar de decirlo. En esta causa era inexistente. Esta causa fue un blef de principio a fin, por lo menos hasta ahora. Pero escuché a la doctora Cosioy decir que, y por eso después la fiscal Betiolo la cita a declarar, que usted le dijo en su momento que tenía presiones de los jefes porque en Rosario no se recaudaba, que usted se lo dijo personalmente a Cosioy en su despacho. No, esto no es así, esto fue una versión que le dijo quien fuera el comisario general Franganillo en su momento allá en el 2008, a la doctora Cosidoy, y por lo cual se incluyeron actuaciones sumarias por ante la Dirección Provincial de Asuntos Internos, las cuales fueron elevadas a las autoridades competentes. ¿Se archivó? ¿Quedó archivada esa causa? Quedó archivada la causa. Una pregunta más antes de ir a la primera pausa que tiene que ver con esta causa. Lo que sí me parece que queda claro y en evidencia en la causa por la cual usted estuvo detenido es que existieron de verdad comunicaciones y escuchas telefónicas que probaban o semiprobaban relaciones, o según la versión siempre los infractores, como dice usted, posibles relaciones entre narcotraficantes de mayor o menor grado con efectivos policiales, pero no solo de la policía de la provincia de Santa Fe, con policías federales, con policías, los pantalones negros, que suponemos que son la policía de seguridad aeroportuaria, con los puertas verdes, que uno puede presumir que se trata de gendarmería. Digamos, uno puede establecer que en la zona sur, al menos en este contexto, en esta etapa de la investigación, había una suerte de piso policial para trabajar, ¿no? Uno hace una lectura rápida y dice, bueno, funcionaba con piso policial, estos hombres que hablaban de trabajar tranquilo porque ya hablé con el jefe, trabajar sin inconveniente porque ya me arreglé con el federal. Digamos, esta situación usted la podía ver, le llegaron versiones mientras usted fue el jefe de drogas peligrosas, que en esta geografía de la provincia de Santa Fe podía haber este marco de connivencia entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Versiones no tenía. Fíjese que cuando tuve versiones sobre supuestos infractores, a todos se lo investigó. Fíjese que en esa causa se lo cita Galucci, sí. Y Galucci fue investigado por la Dirección de Prevención y Control de Adicción en la época que yo estuve a cargo y fue detenido y el allanamiento fue con resultado positivo. Esto se efectuó allá por el año, a mediados los primeros 4 meses del año de 2010, habiéndose iniciado la investigación en el curso del año 2009. Y Anto Ascaini fue investigado por la dirección en la época que yo estuve. Se inició una investigación en el año 2010, la cual cesó en junio del mismo año por oficio judicial emanado de la doctora Betiolo, dado que se encontraba otra fuerza investigando, por lo cual, y se inició otra investigación en el año 2011, la cual tuvimos que también cesar la acción, dado que personal de la UFI de Pergamino lo estaba investigando a Ascaini. Es decir, que para no colisionar y no levantar sospecha, al haber otra fuerza ya investigándolo, cesamos en la investigación. Estamos viendo en pantalla imágenes de la detención de Tognoli mientras en Rosario, en los tribunales de Rosario. Por eso abajo dice el ex jefe policial continuará detenido. Estamos haciendo referencia a una imagen vieja, ¿no? Por la duda de algún desprevenido, para que le quede claro. Esta sí es la última antes de la pausa. Tengo presente una conversación que tuve con usted en su despacho mientras fue jefe de drogas, mientras fue jefe de la policía. Siempre tuvimos una relación, digamos, funcionario-periodista, me parece que hay que destacar. No la voy a ocultar, fue así, por cierto. Alguna vez usted me comentó
me hizo referencia a un grupo de fiscales en la provincia de Santa Fe federales y me dijo, ojalá tuviese una Betiolo o u otro funcionario federal en Santa Fe. O Roberto Salum. O Roberto Salum, que es el fiscal federal de Reconquista. ¿Qué pasó? A Betiolo alguien la empujó a mandarse una macana grande, porque usted mismo dijo, esto no había suficiente prueba como para detener a nadie, a Toñoli o Galeano, a quien sea. Digamos, ¿qué le pasó por la cabeza a usted cuando algunos días antes tal vez teníamos esta conversación? Usted me decía, ojalá una Betiolo en Santa Fe, y lo termina siendo la que pide su detención. Sí, es cierto, pero no deja de ser menos cierto que yo fui detenido por un diario. Por cuanto la doctora Betiolo, en su primer momento, para ser más preciso, el 26 de septiembre, solicita mi detención y allanamiento de mi finca, y el doctor Bailaque, que se encontraba subrogando, es de ahí el error de página 12, que dice que interviene la causa, le deniega el pedido diciéndole que califique el hecho, que precise la imputación, por lo cual se lo quiere detener y allanar el domicilio de Toñoli. Que ese expediente devuelto a la fiscal, literalmente, por decir una palabra, duerme hasta el día 19 de octubre, cuando sale en página 12 la nota denominada la delgada línea blanca, y la fiscal solo se remite a decir atento a los hechos que son de público conocimiento, pero nunca dio cumplimiento a lo que había dispuesto el juez. En ningún momento dio cumplimiento, nunca precisó cuál era la imputación, y con eso mismo se ordenó la detención. Partamos de ahí que ya existe un vicio, o sea, si bien es de carácter de orden público, pero ya existía un vicio. Vamos a una breve pausa y enseguida seguimos charlando con el ex jefe de la policía, Hugo Damián Toñoli.